palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se le concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Tomen asiento. Queridos hermanos, hoy terminamos este largo capítulo sexto del Evangelio de Juan. Ustedes recordarán que ya hace más de un mes que celebrábamos la misa dominical en que se recuerda la multiplicación de los panes. Ahí comienza el Evangelio en el capítulo 6 de Juan, y después viene el largo y hermoso discurso o diálogo mejor de Jesús con los judíos y los discípulos acerca del pan de vida. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que coma de mi carne vivirá en mí, tendrá vida eterna. Si muere, no morirá para siempre, sino que yo lo resucitaré en el último día. Entonces, esta palabra escandalizó a los que estaban oyendo esto, y hoy día retomamos estas lecturas en el versículo 60, donde los discípulos de Jesús, no los fariseos, no los enemigos de Cristo, los discípulos mismos de Jesús, tal vez los mismos apóstoles, dicen: es muy duro este lenguaje, es muy difícil aceptarlo, ¿quién puede escucharlo? Y entonces quiere decir que ya los discípulos están preparándose para alejarse de Jesús, para dar un pie atrás y darle la espalda a Cristo. Es muy doloroso para el Señor. Precisamente eso es lo que ocurre en el versículo 66. Este largo capítulo tiene 69 versículos y
En el versículo 66 dice que muchos de sus discípulos abandonaron a Jesús, lo dejaron solo. Y Jesús se vuelve hacia sus apóstoles y les pregunta: ¿ustedes también quieren irse? ¿También se escandalizan de lo que yo les dije? ¿Que tienen que comer mi carne? ¿Que tienen que beber mi sangre para tener vida eterna? ¿Se escandalizan de que yo les diga de que soy el Hijo de Dios? Y Pedro dice: no, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sabemos que tú eres el Santo de Dios, el Hijo de Dios, el único que nos puede salvar. Y una vez más, entonces, San Pedro, el primer papa de la Iglesia, es la piedra, la roca fundamental que Jesús necesita para fundar su Iglesia. Porque la Iglesia, nosotros, nos fundamentamos en esta fe, que Cristo es el Señor, que Él es nuestro Dios y que también debemos comulgar con Él a través de la Eucaristía, a través de su palabra, a través de su verdad santa que está en la Biblia, a través de la comunión con la Iglesia también. Hoy en día eso significa estar en comunión con el Papa Francisco y con todos los obispos que están en comunión con él, y con la sana doctrina de la Iglesia que está contenida en el Catecismo de la Iglesia Católica, que no es otra cosa que repetir lo mismo que dice la Biblia, explicitado en la enseñanza de más de 2000 años de la Iglesia y de tantos santos y santas que con su ejemplo y su doctrina nos ayudan a seguir este mismo camino. Entonces, la pregunta también es para nosotros. El Señor nos dice: ¿ustedes quieren irse? ¿Quieren dejarme? ¿Quieren irse a adorar otros dioses, otros ídolos? ¿Y nosotros qué vamos a responder? Por supuesto que queremos seguir a Jesús. Pero ¿y si muchos empiezan a dejar el cristianismo, a abandonar la Iglesia? ¿Se imagina que lleguen aquí algunos extremistas religiosos, como está ocurriendo en algunas partes del mundo, donde matan a las personas porque no tienen la misma fe que ellos? ¿Seremos capaces de decir: no, yo soy cristiano igual, me da lo mismo perder la vida, sino que lo que yo quiero es servir a Jesús, seguir al Señor? ¿Estamos dispuestos a darlo todo por Él? En un mundo que persigue, en el fondo, también a los cristianos que piensan con la Biblia, porque simplemente el mundo va en un sentido inverso, ¿no? Contrario a la ley de Dios, totalmente distinto a lo que enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, en la segunda lectura que leyó hoy día la Madre María Isabel, aquí, ¿no es cierto?, dice San Pablo, en el capítulo 5 a los Efesios, dice que en la familia humana hay un orden, hay que respetar el orden, hay una jerarquía también, porque la familia humana está hecha a imagen y semejanza de Dios. Y así como en la Santísima Trinidad hay un orden, una jerarquía, el Hijo obedece al Padre. Eso dice Jesús, ¿no? Yo no hablo por mi propia cuenta, yo fui enviado por el Padre. Todo lo que me dice el Padre, yo lo enseño. Y el Espíritu Santo obedece al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo es enviado por Jesús, soplado por Jesús, brota de Jesús y del Padre Dios al mismo tiempo. Pero eso no significa que porque hay una jerarquía, uno es menos que el otro. Las tres personas son un solo ser, un solo Dios, una sola naturaleza. Es maravilloso, entonces, darse cuenta de esto, que la jerarquía no significa desigualdad en ese sentido, sino que hay un orden y una armonía perfecta. También en la familia. El plan de Dios, dice San Pablo aquí, es que el hombre, el marido, sea la cabeza de la iglesia, la cabeza de la familia. Bueno, y la familia es una iglesia doméstica, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, la mujer, dice Pablo, debe someterse al marido, debe obedecer a su esposo.
porque el esposo es la cabeza de su mujer. Esto hoy en día es muy duro, ¿no es cierto? Como dice la palabra de Dios en el Evangelio, es casi imposible escuchar esto, ¿no? Inentendible, impresentable, dirían algunos, ¿no? ¿Cómo es esto de que la mujer tiene que obedecer al esposo? Todo lo contrario hoy en día, ¿no? Pero es la palabra de Dios, tiene que ser así, para que respetemos la voluntad del Señor. Y después dice San Pablo, dirigiéndose a los maridos, dice: ustedes amen a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella, ¿no? Entregó su cuerpo, entregó su sangre en la cruz para presentarse ante sí una iglesia santa, inmaculada, sin ninguna mancha ni arruga, dice, totalmente perfecta, que está representada en la Santísima Virgen, pero también en todos nosotros. Toda la iglesia está llamada a ser la esposa de Cristo. Cada uno de nosotros, cada una de nuestras almas tiene esta vocación, esta llamada, ser la esposa del esposo, que es Cristo. Cristo Jesús, entonces, lo da todo por nosotros. Cristo Jesús nos da el ejemplo lavando los pies a sus discípulos, es decir, a la iglesia. También entonces los maridos deben servir a sus mujeres, deben respetarlas y tratarlas, dice el apóstol santo, como a su propio cuerpo. Nadie desprecia su cuerpo, sino que lo cuida. También el esposo santo, el esposo bueno, que representa bien a Dios, tiene que cuidar a su mujer como a su propio cuerpo. Es maravilloso lo que dice la palabra de Dios. Si esto se cumpliera al pie de la letra, todas las familias serían felices, todos los matrimonios serían santos y los hijos estarían muy, pero muy contentos de vivir en familias donde se da este sometimiento mutuo, ¿no? Sométanse unos a otros, dice Pablo. Así comienza este texto. El esposo se somete a la mujer se somete al esposo, pero por amor, por pura libertad, por la voluntad de querer servir al prójimo, como Cristo sirve a la iglesia. Entonces no hay nada que temer con lo que dice aquí la palabra de Dios. Hay un orden, una jerarquía, pero estamos todos llamados a la unidad en el amor, así como Dios es uno y tres personas distintas. En la Santa Familia, la Sagrada Familia, también hay un orden. A pesar de que la Virgen María es la reina del cielo y de la tierra, ella se somete a San José. Cuando José dice vamos, todos van. Cuando José dice nos quedamos, todos se quedan, porque el hombre es la cabeza de la familia. Pero María es, misteriosamente, es madre espiritual también de San José, porque ella es la madre del cielo y de la tierra, como dije, ¿no? Es madre de toda la iglesia y es reina de todos los ángeles. Y sin embargo ella se hace la esposa obediente también a San José, porque él fue puesto como jefe de esa familia. Esto es tan bonito que la verdad nos da gozo, nos da alegría pensar que esto puede ser cierto. Y muchas familias viven esto. Pero el mundo hoy en día camina en otra dirección. Y desde que hemos pecado, desde que se ha cometido el pecado original, vamos en otro sentido. ¿Por qué? Porque con el pecado original, con la desobediencia a Dios, entró el famoso machismo en la historia de la humanidad. Y el machismo es lo peor que hay en la familia. ¿Qué es lo que es el machismo? Es cuando el hombre, en vez de servir a su esposa, en vez de cuidar a sus hijos, los domina, los somete, les da mal ejemplo, se sirve de ellos y no los sirve a ellos. Es cuando el hombre no actúa como verdadero hombre, como Adán, cuando se esconde de Dios y le dice: ¿qué hiciste, Adán? ¿Cómo pecaste? Yo te di a ti la orden de no comer el fruto prohibido. Y él, en vez de reconocer su falta, culpa a su mujer. La mujer me engañó.
La mujer que tú me diste por compañera también culpa a Dios. Entonces, cuando el hombre pierde su masculinidad, su virilidad original que Dios le ha regalado, de ser un hombre, como dice la Biblia, un verdadero hombre, entonces ya no se comporta como debe ser y se pone machista. Eso es un fruto del pecado. Por eso uno de los efectos del pecado, Dios le dice a la mujer, el hombre te dominará. Pero esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que el hombre abuse de su familia. Todo lo contrario estamos escuchando hoy. La palabra nos dice que tenemos que actuar los hombres como Cristo amó a la iglesia. Así debe ser. ¿Se puede? Sí. San José lo hizo. Y repito, hay muchos hombres santos en la historia que han cumplido al pie de la letra este mensaje maravilloso. Y el machismo, que ha predominado lamentablemente en la historia, ha dado pie para este otro extremo opuesto, que también es malo, que es el feminismo radical. ¿Se entiende ese feminismo que dice, si el hombre es malo, también nosotros vamos a ser malas? Estamos a favor del aborto, a favor de que da lo mismo la virginidad, uno puede hacer lo que quiera con su cuerpo, somos libres para hacer lo que queramos. Y eso es falso, ¿no? Eso es seguir el camino exactamente opuesto también de la Biblia. Así es que yo creo que en este día hay que mirar la palabra de Dios y reconocer. Hoy en día este mensaje es duro, es difícil. Y Jesús le pregunta a los discípulos y nos pregunta a nosotros. ¿Quieren irse? ¿Quieren dejar de creer? ¿Quieren irse con la mayoría que se va por el camino fácil de lo que está aceptado políticamente hablando, socialmente hoy en día? ¿O quieren seguir fieles a esta ley? Diremos nosotros, no, Señor, queremos caminar contigo. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres nuestro Salvador. En la primera lectura veíamos también que Josué le pregunta lo mismo a los judíos. Entran a la tierra prometida, después de 40 años de transitar por el desierto. Josué, sucesor de Moisés, se da cuenta de que hay muchos pueblos paganos que adoran dioses distintos, son demonios, excepto unos se llaman Baal, otros se llaman Astarté, que representan los dioses del dinero, del poder, del placer, etc. Y les pregunta qué quieren. ¿Quieren irse con esos dioses o vamos a servir al Dios de nuestros padres, el que nos libertó de Egipto, el que nos trajo hasta acá? Y todos dicen, nosotros serviremos al Señor. Y Josué dice, yo y mi familia serviremos al Señor. Lo mismo que dice Pedro, contigo iremos, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es cierto que muchos se van quedando por el camino. En la historia de Israel, muchos pecaron de idolatría. En la historia de la Iglesia también, Jesús, dice el Evangelio hoy, sabía muy bien entre sus discípulos quiénes creían y quiénes estaban ahí por conveniencia. Y cuando viene la palabra dura, cuando viene la crisis, los que están débiles se alejan, porque no creen de verdad. Se alejan de Cristo. Que no nos pase a nosotros. Pidamos al Señor, pidamos a la Madre, consagrémonos a San José. Hoy termina la novena San José, para que nuestro corazón y nuestra fe esté firme, esté madura, y en el momento de la prueba, cuando todos abandonan a Jesús, nosotros digamos también como Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Así sea. Amén.